Entonces, vale. Entonces, estábamos aquí. Vale, entonces estábamos en los apuntes. Entonces, estábamos diciendo que aquí tenemos las derivadas. Este ángulo es el ángulo que hay conforme se mueve la barra en rotación. Y esta es aceleración angular. Y después hay una relación aquí, omega diferencial de omega igual a aceleración diferencial. Entonces ahí pues se relacionan las distancias con la aceleración. Esto es lo mismo que si es velocidad lineal. Ahí si uno ve velocidad lineal, estos son los que se había dicho de integrales, que ahí también se puede hacer integrales. Esto es lo mismo que velocidad y aceleración lineal. Lo único es que estamos hablando de angular y velocidad angular también. Pero aquí hay una analogía entre una y otra. Aquí es cuando empieza lo complicado de este tema. Cuando ya nos vamos a aceleraciones y velocidades. Entonces, esto que está aquí, estas ecuaciones, son ecuaciones para relacionar estos tres vectores. Esto que está aquí son vectores. Son tres vectores. Uno es vector de velocidad y dos son vectores de aceleración. Estos son vectores que siempre se presentan cuando se tiene un elemento rotando en forma circular con respecto a un punto fijo. La aceleración que va dentro es la normal. Sí, lo que pasa es que está girando en círculo. ¿Hacia dónde va la velocidad? Aquí va hacia arriba, ¿no? La velocidad. Quítale la aceleración normal. ¿Qué pasaría con esa partícula si le quitas la aceleración normal? ¿Hacia dónde iría? Sería recto. Entonces tú necesitas esa aceleración normal porque es la aceleración que hace que ese elemento vaya en forma circular y no puede ser ninguna, o sea, tiene que ser una específica. ¿Cuál? La específica tal que haga que se cree una forma circular en la trayectoria. Entonces, por eso existe. ¿Vale? Pero existe, por eso solamente es una ecuación específica, que es esta que está aquí, porque es una ecuación específica para que sea trayectoria circular. Y la aceleración tangencial es otro vector, pero esa aceleración tangencial es diferente, porque esa depende del ángulo que está aquí, del alfa, que es la aceleración. Esta, sí. Si yo tuviera solo la aceleración, la de alfa, Sí. Vale, yo creo que la es la tangencial, ¿no? Aquí, sí, esta. La puedo encontrar con el otro. ¿Podría encontrar solo con el alfa la aceleración normal? En plan, teniendo alfa, ¿hay alguna ecuación? Alfa es la... relaciones alfa con la aceleración normal. Alfa con la aceleración normal es que son independientes. Vale, eso lo digo. Son independientes. ¿Qué significa que sean independientes? Que la aceleración angular que existe es cuando va acelerando o frenando al hacer la trayectoria circular. Entonces, ¿qué significa? Que vas acelerando conforme vas avanzando. Entonces, esa es aceleración angular positiva. Que vas frenando conforme vas moviéndote, es aceleración negativa. Pero vas frenando o acelerando en una trayectoria circular. Por eso AN siempre existirá. Mientras que AT no. Si omega, es la velocidad angular, es constante, ¿qué aceleración tienes? Cuando algo está en velocidad constante, ¿qué aceleración hay? Cero. Entonces, por eso, si la velocidad angular es cero, la aceleración, es constante, perdón, la aceleración será cero. Pero la AN sí existirá, siempre y cuando sea un movimiento circular. ¿Pero la N qué es? La N es la normal, aceleración normal, esta. La que hace que exista esa trayectoria circular. Por eso siempre existe. Entonces, tiene que existir para que pueda haber la trayectoria circular. ¿Vale? Entonces, esta dependerá de la aceleración, de si frena o acelera conforme hace el círculo y va en el mismo sentido que la velocidad. Ambos siguen el mismo sentido, son normales. Son normales al punto, y esto es una fotografía. Lo que vemos ahí es una fotografía, en realidad eso es un círculo. Lo único es que es una fotografía, en ese momento va de esta manera. ¿Vale?
Si está acelerando, AT es positiva. Está frenando, AT es negativa. Entonces siempre es una foto. Vale. Entonces por eso es lo que dice aquí. Aquí creo que vale la pena leerlo. Porque aquí está también lo que estoy diciendo ahora, son otras palabras. Vale, entonces estas son las ecuaciones que sí o sí aplicarán cuando hay un elemento circular. Y después aquí tenemos ecuaciones vectoriales. ¿Recordáis eso de cruz y tal para momentos y tal? Pues hay algo equivalente. ¿Y por qué se puede hacer el producto cruz y esas cosas? ¿Qué dijimos que son estas cosas? Son vectores, entonces como es lo mismo. En el otro caso eran también vectores, posición, fuerza, pues aquí es lo mismo. Aquí son vectores posición, velocidad. Entonces, como son vectores, por eso se puede usar también estas ecuaciones. Hay que tener cuidado de cuál va primero y cuál va después. Eso siempre es importante. Para la velocidad, hay que ver cuál es el ángulo de rotación. Y aquí, este omega y esta r, hay que recordar también que son distancias que se convierten en un vector como si fuera el momento. O sea, eso es el equivalente del momento, que momento decíamos que la regla mano derecha y todas esas cosas, fuerza por distancia es momento, pues aquí es lo mismo. Pero en este caso, en vez de ser fuerza por distancia, en este caso es velocidad angular por distancia. Esto hay que verlo con mucha calma, porque sí. Y aquí de eso se trata. Vale, entonces después aquí hay una ecuación de velocidad relativa. Esa también es otra ecuación importante. Entonces aquí dice que si tienes un punto, aquí hay un punto que se está moviendo. Aquí son dos puntos. Uno es A y es otro B. Entonces es eso que está aquí. Entonces tú tienes la velocidad en A y la velocidad en B y luego tienes una velocidad relativa. Entonces, ¿qué significa? Que tienes un elemento que está... Vamos a hacer un ejercicio también de eso. De hecho, vamos a hacer más de uno. Si tienes dos elementos que tienen dos puntos, los puedes correlacionar de esta manera. Esta es una velocidad, esta es otra velocidad, y esta es la velocidad relativa entre estos dos. Lo veremos para interiorizarlo. Y aquí está. Bueno, esto haremos algunos ejercicios para usar esto. Bueno, este es centro de rotación CIR. Esto ya es un poco más complejo. Aceleración relativa. Son las cosas que veremos ahora por encima. ¿Vale? Velocidades, aceleraciones, son vectores. Entonces, y aquí es cuando empieza todo el show. Porque entonces, una aceleración más otra aceleración, más otra aceleración, entonces hay que ir sumándolas, y después hay un cinema donde hay varios vectores, entonces haremos algunos ejercicios para ver eso. Bueno, y ahora ya después es lo de la relación también. Si hay dos puntos, velocidad relativa. Bueno, haremos algunos ejercicios, ¿vale? Ahora no profundizaremos en clase. Sí, ahora haremos. Sí. ¿Vale? Entonces, pero ahora nada más es para presentar qué es lo que vamos a hablar. Después, el Q04. Q04 es de la manivela. ¿Aquí solo será del tema 7? ¿O...? Aquí en particular es tema 7. Vale, no harán ejercicios del 8. Venga, vamos a ver aquí. Aquí donde está... ¿dónde está? Ahí está, resumen preguntas. Vale. Entonces, aquí sabemos el Q04 de la manivela con cinemática. Cinemática 2D, sistema de barras. Eso es lo que veremos. Ya, dinámica será en el siguiente. En 5. ¿Vale? Y después ya Uracocha al final. Entonces aquí, cinemática 2 dimensiones, sistema de barras. Entonces aquí tenemos el vía de manivela. Y eso es un sistema muy conocido. Conforme esto gira, esto hace un efecto de sub y baja. Eso en los motores de combustión interna, todos funcionan así. Tanto diésel como gasolina. Pero hacen ese mismo sistema. Entonces, este es lo que hace. El que está de ejemplo es también un sistema más o menos de este tipo. Diferente, pero también puede dar una buena idea. ¿Vale? Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona este sistema de la manivela?
y enfocados en cinemática. Entonces, es cinemática plana y particular el sistema de barras. Entonces, no sé si lleguemos ahora en la clase de hoy, probablemente no creo que lleguemos y con el atraso menos, pero vamos a hacer un ejercicio de sistema de barras aplicando las ecuaciones para que sepamos por dónde va. Bueno, vale. Así, esto ahora nada más para saber a dónde nos vamos a meter. ¿Alguna pregunta en este momento, comentario? Vale, entonces seguimos. Ah, sí, poneros, porque la otra vez se me pasó. ¿Hoy es qué fecha? 8. No, pues poneros aquí en el 8. Vale. Si el otro día se me pasó. Bueno, muy bien, pues vamos a los ejercicios. Déjame, voy a dejar de compartir este y comparto el otro. Sí, sí. Ha pasado un montón de cosas. Sí, no, pero bueno, lo tengo de los miércoles es lo que no tengo. Ah, vale. Entre semanas sí. El martes es el que no tengo. Vale. Entonces vamos al Meet y comparto esta. Vale. Bien. Vale, pues entonces vamos a ver. Entonces aquí tenemos el sistema de barras 7.3. Vale, entonces tenemos el problema 7.3. Vamos a verlo aquí. Vale. Entonces tenemos el problema 7.3, que es una barra cuadrada en ángulo recto que gira con una velocidad angular. 7.3. 7.3. Vale, entonces. Sí, solo poneros vosotros. A las otras personas, no. Aunque sean amigos, tampoco. Vale, entonces, tenemos una barra cuadrada en ángulo recto y gira con una velocidad angular. Angular horaria que decrece a razón de 4 radianes por segundo. Escribir las expresiones vectoriales de velocidad de aceleración del punto A, cuando omega es... Decrece la aceleración hacia atrás. Sí, que decrece significaría que frena. O sea, negativo, la aceleración negativa. Aceleración negativa. O contraria Bueno, ya. a la velocidad. O sea, cuando dice decrece, significa que está decelerando. Sí, sí. Entonces, si tú vas en un sentido, el La vector fuerza sería contraria. Vale. Aquí dice que está, escribir expresiones vectoriales, o sea, aceleración de punto A cuando omega es 2 radianes por segundo. Y entonces tiene omega, y ahí hay un simbolito que si es velocidad angular horaria, se entiende que va en el sentido horario. Entonces, si decrece, significaría que omega es contrario, alfa es contrario a omega, porque decrece. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos que encontrar expresiones vectoriales, velocidad de aceleración en punto A, aquí. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo. ¿Qué tenemos? Lo que haremos aquí es, primero, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo con determinantes o podemos hacerlo con álgebra. ¿Vale? Podemos hacerlo de ambas maneras y podemos comparar y ver cómo está. Lo único es que eso nos lleva más tiempo. Porque entonces, claro, hacer una y hacer el otro, de las dos maneras determinantes. Pero por mucho. Sí, por mucho. Pero más claro álgebra. Claro, la diferencia es que el determinante te lo da muy rápido, pero si no sabes lo que estás haciendo, no lo entiendes. En cambio, cuando tienes álgebra, sabes muy visual lo que está pasando, lo sabes perfectamente bien. La ventaja de hacer ambos es que lo sabes por un lado y por otro. Entonces, ya lo comparas y dices tú,
coño, da lo mismo. La ventaja. ¿Vale? Lo único es eso, que si lo hacemos ahora, hay 3 ejercicios que me interesaría hacer hoy, pero en el tiempo seguro que no lo haremos. ¿Vale? Entonces, a ver, porque el último es el de 4 barras, que es el que sería más vinculado con la pregunta. A ver, ¿cómo podemos hacerlo para eso? Porque de aquí es hasta el viernes la próxima clase. Bueno, sí, pero la presentación será muy cortita, ¿eh? ¿De cuánto tiempo es? Estamos hablando incluso 5 o 6 minutos, o sea, muy corta. Es nada más presentar lo más importante. Digo, no sé qué voy a poner. No. O sea, de hecho, el email era elegir algunas y poner solamente las importantes. Sí, estamos hablando de 5 o 6 minutos, cosas así. O sea, que es muy cortita, es nada más para... Y ya después, ya si hay dudas, pues ya entre vosotros ya podéis preguntar. Es más para que mostrar sin incentives. Es sin incentives. Ya está. Entonces, vale, entonces, ¿cómo pensáis que podría ir mejor? ¿Determinantes? Y determinantes es mucho más rápido. No, o lo que se podemos hacer es, hacemos el determinantes ahora y que cada quien en casa lo haga en álgebra y yo lo presento ya hecho en la próxima clase con álgebra y comparamos. Entonces, aquí al próximo viernes te presento la solución con álgebra. ¿No? De hecho, creo que tenía por aquí una... Sí, este es con trigonometría. Pero bueno, lo hacemos con determinantes y ya después ya en casa, porque creo que con álgebra sí lo podéis hacer, ¿no? Vamos a plantearlo en álgebra, no lo resolvemos, lo planteamos. Así, ya para que sepan por dónde va, y lo hacemos con determinantes, y ya después lo hacéis en casa y comparamos. Vale, pues vamos a plantearlo. Tenemos aquí una barra cuadrada. Una de las cosas que son importantes es cómo es el ángulo que existe entre el centro de giro y el vector de velocidad. ¿Qué ángulo debe de haber? Aquí, este es el centro de giro. Este es el centro de giro. Entonces, por lo tanto, estamos primero en el centro de giro. ¿Dónde es el centro de giro? Hay un punto de centro de giro. Es lo primero. Y después, hay una distancia del centro de giro al punto A. Ese sería el radio. Y la otra pregunta es, el vector velocidad, si esto omega va en este sentido, ¿a dónde va a ir el vector velocidad en este caso? Entonces, en este caso, lo que pasaría es, tendremos este y este iría en el mismo sentido del omega, iría hacia abajo. Esto sería la velocidad. Y vale, esa sería la velocidad. ¿Y qué ángulo existe entre el centro de giro, entre el R, entre el vector R y el vector B? Claro, sería el coseno, ¿no? O el seno, da igual. ¿Qué ángulo? ¿Pero qué ángulo? Vale. ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo entre esos dos? Entonces es lo mismo que en momento. Por eso también por eso hay un equivalente entre determinantes de momentos y determinantes de velocidades. Porque es el mismo principio. Y está a 90 grados. Pues como está a 90 grados, por eso entonces la velocidad debe de seguir el sentido de la velocidad angular. Dice que la aceleración decrece. Entonces, si la aceleración decrece, entonces, ¿hacia dónde iría? ¿Iría en el mismo sentido o en el sentido contrario? Entonces, aquí, en los apuntes. Ah, no, es que lo abrí en el otro. Lo abrí en el... Lo abrí en el APC. Este es... Vale, a ver, ahora sí.
Vale, ok. Entonces será en la página 751. Vale, entonces, donde teníamos la ecuación y lo teníamos aquí. Entonces, son 90 grados entre estos dos. Velocidad y aceleración tangencial. La aceleración, van a haber dos aceleraciones ahí, una tangencial y una normal. Y una velocidad que forma 90 grados con respecto al ángulo, con respecto al eje de rotación. La aceleración tangencial, ¿qué dirección tiene de acuerdo a este esquema? O sea, sigue la misma que la velocidad. Ahí donde quedó. Lo que pasa es que la otra sería un negativo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, que dijo que debería ser negativo. Porque decrece. Ahí está. Vale, entonces, exactamente, ahí está puesto en el mismo sentido que la velocidad. Por lo tanto, en este ejemplo está acelerando. ¿Y la aceleración tangencial siempre va con la velocidad? ¿O puede Siempre. ser opuesto? Pueden ser opuestos, pero en el mismo sentido. Que es lo que está pasando en el problema que tenemos. En el problema que tenemos nosotros está decreciendo, por lo tanto sería mismo sentido, pero contrario. Y la aceleración normal siempre existe, si es circular el movimiento, independientemente de si está acelerando o no. En este caso van a haber dos, porque está tanto yendo en círculo como decelerando. Entonces, por eso van a existir las dos. Entonces, ahora hay que dibujarlas. Entonces, una va a ir en un sentido y la otra va a ir en el otro sentido contrario. Pero ¿cuántas aceleraciones van a haber? Van a haber dos. Una será la que es tangencial y la otra será que es normal, que va hacia adentro. Pero no tendrías que... ¿Cómo? Ah, vale. Ahí van a haber tres vectores. Ya, no, tiene sentido. Sí, porque decelera, Sí, por la eso es velocidad contrario. sentido. Exactamente. Aquí voy a ponerle en rojito vector velocidad. Vale. Entonces, lo que hay que hacer ahí es descomponer en un triángulo. Entonces, ¿cómo descomponemos el triángulo? Lo descomponemos haciendo. Esto está ligeramente hacia arriba, ¿no? Entonces, si está ligeramente hacia arriba, vamos a dibujarlo igual. Aquí es 90 grados. Entonces, nosotros dibujamos 90 grados aquí, los 90 grados estarían aquí. Entonces hay que ver qué ángulo es aquí, alfa. Si ahí son 90 grados y 90 grados, en este lado también es alfa. Y lo que entonces hay que descomponer esas mismas aceleraciones, relacionándolos con esos dos distancias. Entonces, ¿cómo quedaría? Voy a dibujar de nuevo las dos y quedarían. Perdón, es que es la costumbre. Voy a poner otro nombre, es la costumbre. Porque son iguales, ahora te lo explico. Pero voy a poner otro para no confundirlo. Sí, ahora te lo explico. Vale, entonces vamos a llamar el ángulo gamma. Vale, es ángulo gamma. Entonces, ¿por qué es igual? Porque si tú tienes aquí... Pues son 90 grados, le restas... ¿Qué ángulo, Alex? ¿Qué ángulo quieres? Dime el que quieras. 37, vale. Esto vale 37 grados. Y de aquí a aquí son 90 grados. Si esto vale 37, ¿el otro cuánto vale? ¿Cuánto? Si uno vale 37, ¿el otro extremo cuánto vale? 53. Si es 90. Si es 90. 53. 90 menos 37, ¿cuánto es? 53, vale. Si son 90 grados entre ese y el otro ángulo, ¿cuánto sería el otro ángulo? 90 menos 53. Por eso aquí sería 37 nuevamente. ¿Sí? Por eso es beta beta.
O sea, podría ser que fuese Porque, del mismo. porque, Porque podría ser. porque tienes dos ángulos rectos. Igualmente, si el otro fuese de 45. No, pero es que en este caso tienes dos ángulos rectos. ¿Por qué? Porque tienes un ángulo recto aquí y tienes otro ángulo recto aquí. Claro, pues podría ser 90, 45 y 45. Sí, pero estamos diciendo 37, podría ser 45, 45. No, Podría pero ser. podría ser que uno fuese 37. Imposible. No, Si son 90 grados, no. Porque son 180 de los tres. No, es lo que dice es que No puede ser. Porque son ángulos rectos por todos lados. La razón es que sean ángulos rectos. Vale. Entonces lo que hay que hacer aquí es estas mismas aceleraciones que estamos poniendo. Descomponerlas, porque ¿dónde está la X aquí? La X está aquí. Esa es la X. La Y está aquí. Entonces hay que descomponer las velocidades en X y en Y y las aceleraciones en X y en Y y sumarlas. Eso es lo que hay que hacer aquí para hacerlo trigonométricamente. Y al final te debe de quedar algo así como esto. De hecho, aquí tenía ya, si nos íbamos por trigonometría, debe quedar algo así y otro algo así como eso. ¿Vale? Bueno. Ahí es determinantes. Vale. Ok, entonces es lo que hay que hacer por trigonometría. Entonces, te voy a dar unos valores y ahora los apuntaré. Ajá. Debe ser así. Es lo que mismo que debe dar. ¿Qué debe dar? Ajá. ¿Qué debe dar? Velocidad en A. 0,6 en I. En 0,8 en J. Y la aceleración debe ser menos. La aceleración debe ser AN más AT, los vectores. Es igual a menos 2,8 en I más 0,4 en J. Vale. Sí, sí. ¿Vale? Ok. Entonces, eso es lo que te debe dar. Bueno, vamos a ver determinantes. Vale. ¿El determinantes qué pasa? Tenemos que ver muy, muy cuidadosamente el orden. Entonces, y aquí son coordenadas. Entonces, ¿qué significa que sean coordenadas? Significa que tenemos que definir cuál es el vector de la velocidad, el omega, la dirección, y tenemos que definir la dirección del radio. Si recordamos la regla de la mano derecha, entonces también se sigue aquí. Entonces, si tú sigues X y Y en un sentido, sería positivo. Y sería vector, si esto es X y esto es Y, esto qué es. Entonces, por lo tanto, hay que hacer la analogía con vectores en momentos, fuerza y distancia, porque eso sirve. Cuando hacíamos fuerza por distancia para el momento que salía en Z, correspondía a la regla de la mano derecha. Aquí es lo mismo. Solo que en este caso, en vez de ser momento, es velocidad angular. Entonces, de punto de vista de determinantes, si esta omega gira en un sentido, ¿en qué eje sería esta omega para el ejercicio que estamos haciendo? Esto es X, esto es Y, esta es entonces sería omega Z. ¿Cómo? Sí, pero para cuando lo resuelves con determinantes, tienes que definir la dirección de
velocidades angulares, X, Y, Z. Como este caso es 2 dimensiones, entonces solo tendrás una, pero será en dirección Z. Es lo que es importante. Por eso la analogía con respecto a momentos. Si es en el sentido contrario de la regla de mano derecha, será negativo. Entonces, esa es una de las cosas importantes. Y el otro es la posición, el vector posición, que sería lo mismo que vemos aquí. Entonces, aquí tenemos, dijimos que decrece y que omega es sentido horario. Esto es X y esto Y. Si es sentido horario, omega, que dijimos que es en K, porque es por la regla de la mano derecha, que vamos a poner en la regla mano derecha. Esto es K. Y la pregunta, ¿es positivo o es negativo? Sería negativo exactamente. Sería negativo porque va contrario. Porque es exactamente, porque va contrario a la regla mano derecha si consideras que X es positivo y Y es positivo. Entonces, por lo tanto, entonces sería negativo por la misma razón. Entonces, por la regla de la mano derecha, en este caso, es en K y es negativo. Y siempre, la famosa regla de la mano derecha, y cuando son estos vectores y todo eso, siempre se cumple. Entonces, aquí sería omega en tu vector para tu, sería menos 2K. Y en este caso las unidades son radianes por segundo. Eso sería tu omega, tu vector omega. Entonces, por lo tanto, tu vector omega completo será 0 en I más 0 en J menos 2 en K. Ese es el vector completo. Y después R. El vector de posición, seguimos igual. Y a partir del punto de giro, ¿cuánto avanzó en I? En I. Así. En I será I en X. Y positivo o negativo. Si tú consideras que tu X positivo va en ese sentido, entonces será 0,4 en I. Desde donde gira, ¿verdad? Desde donde gira. Exactamente, desde donde gira. Siempre tiene que ser desde donde gira. Y después haces el cruz. Primero, identificas los vectores, a partir de tomando como referencia el centro de giro. Y después, haces el producto cruz, y entonces para hallar el vector velocidad. Entonces, R es 0,4 en I, más 0,3 en J, y en K, pues 0, porque es 2 dimensiones. Más 0 en K. Entonces, teniendo esos dos vectores, entonces pues haces el producto cruz y tienes que tener mucho cuidado de que la vector velocidad será igual omega cruz R. Siempre tienes que seguir en ese orden, porque si no te da con sentido contrario. Entonces, primero haces el omega y después haces el vector posición, en este caso. Y entonces aquí, por eso tienes esto. Por eso tienes I 002. De hecho puse 2. Ah, mira. Sí, era menos 2. Yo creo que aquí lo puse con 2 y es con menos 2. A ver, vamos a ver. Sí, mira. Ah, luego lo rectifica. Sí, luego lo rectifica. Entonces era no lo había corrido y no había salido el menos. Aquí está, sí. Entonces aquí determinantes, más 0 me hace todo lo que saben, pero allá hay también signos que se van eliminando. Esto es lo mismo que te daría si lo haces trigonométricamente. ¿Vale? Bueno. Y después vamos a la aceleración. Vamos a ver si está aquí. Ah, sí. Otra cosa que se me pasó a decir. Por trigonometría lo calculas usando estas ecuaciones. ¿Vale? Cuando resuelvas por trigonometría, para hallar velocidad multiplicas el radio por la velocidad angular. Y para hallar la aceleración normal, la velocidad al cuadrado entre radio y tangencial, radio
por aceleración. Eso es cuando es O sea, que a partir de la trigonometría. velocidad sacas todo. Sí, sí, pero y por velocidad y aceleración. Porque necesitas ambos. ¿Vale? Entonces, cuando usas por trigonometría, usas esas ecuaciones. Vale, entonces, El R por A sí. es la A, que es la AN. La A es la aceleración normal o aceleración tangencial. Pero para saber la tangencial es el radio por la aceleración normal. Sí, por la aceleración angular. Es radio por aceleración angular. Ya está. Cuando gira, ¿se acelera o se frena? Vale, vale. Cuando está girando. En teoría sería -2, ¿no? Los radios. No, porque es -2 es omega. No, pero dan también. Te dan omega y aceleración. Ah, y vale. aceleración creo que es 4. A ver, está aquí. Aquí está, mira. Tienes 4 y tienes 2. Vale, vale, vale. Entonces ya tienes esos dos valores con el radio, Y eso, hallas, vale, hallas sí, todo. sí. No entendía Y después eso. lo descompones. ¿Vale? Por trigonometría. Entonces, si vemos aquí debajo, vemos las ecuaciones que corresponden para velocidades, que la que hemos dicho, después aceleraciones y normales y tangenciales. Y aquí, omega cuadrado R, esto es lo mismo. Estamos diciendo aquí, es omega cuadrado por R, esto es lo mismo. Por radio, la misma ecuación que teníamos arriba, solo que vectorialmente. Se convierte en velocidad en omega por velocidad. En la acción tangencial es alfa por radio, y alfa es lo mismo nuevamente. Pues a lo mejor no sería omega por hacer el plus con la velocidad. Pero es lo mismo que está aquí, mira. Aquí está el radio por aceleración. Y en el otro caso, lo único es que el orden, como en el otro caso es por trigonometría, no importa si multiplicas primero o segundo. En cambio, cuando usas determinantes, sí, es la diferencia. Entonces, por eso es muy importante seguir el orden en determinantes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos normal y tangencial, entonces ya hallamos el primer vector velocidad, y una vez que tenemos esta velocidad, lo metemos aquí, y hallamos nuevamente la aceleración normal. Esta ya la encontramos, es dato, esto es dato. Este también es dato. Este también es dato. Lo único es que es en forma vectorial. Entonces ya tienes este dato, esta velocidad, y la metes aquí. Entonces, ¿qué haces aquí? Sí, sí, claro. Entonces ya creas nuevamente tus determinantes para normal, que es lo que hemos dicho. Entonces ahora pones nuevamente el omega y abajo la velocidad. ¿Y qué pones aquí? Pones lo mismo. Lo mismo que habías escrito, vuelves a repetir. Es el mismo vector velocidad. ¿Vale? Entonces, lo pones nuevamente y haces tu determinante. Ya tienes normal. Después, nuevamente, haces tangencial y siempre haces lo mismo otra vez, respetando el orden. Vuelvas a poner el mismo vector de aceleración. ¿Y cuál es el vector de aceleración en este caso? Igual que en el omega, regla de la mano derecha. En este caso, como la omega funciona como la aceleración, entonces por eso será K004, porque es la misma razón por lo del omega. Ahí no cambia. Entonces 004 y después pones el vector de posición. Entonces aquí una de las cosas importantes es no liarse con los vectores. Tienen que seguir en el orden que corresponda. ¿Y este sí que es positivo? ¿Por qué es positivo? Ah, porque va al mismo sentido que la velocidad. Porque aquí dice que va acelerando. Entonces, si tú ves la regla de la mano derecha, si está decelerando, iría en el mismo sentido que está si omega dice que es sentido horario, ¿no? Sí, pero Omega, si está acelerando, va hacia el otro omega lado. es sentido horario y alfa es decrece.
Ah, vale, vale. Entonces, si decrece, si tú sigues la regla de mano derecha, cuando decrece, Sí, ahora sería sí. positivo. Una cosa es, cuando dice decrecer, que está frenando, es negativo, pero hay que tener cuidado porque si omega fuese contrario y estuviese decreciendo, o sea, sería positivo. Entonces, hay que tener muy claro de que el positivo o el negativo, cuando es determinantes, se da por la regla de la mano derecha, siempre. Entonces, aquí es positivo, aunque decrezca, porque es el que corresponde a la regla de la mano derecha. Es la razón de que sea positivo. Entonces, por eso es lo que es importante, tanto en omega como en aceleración, es la regla de la mano derecha. ¿Vale? Claro, y ahora es un ejemplo sencillo. Ya después, cuando hay 3 dimensiones, tienes por todos lados. Bueno, entonces, regresamos. Sí. Igual, en la J, ¿por qué te da positivo? Es menos, pero después menos, se multiplican 2 veces, hay 2 menos. Y luego hay 3 menos ahí. Sí, el menos es del determinante. Tú tienes un menos aquí por determinante. Y tienes otro menos aquí por determinante, pero después tienes un menos del número. Tienes tres negativos, entonces hace menos por menos más, por menos menos. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí ya tenemos los dos vectores. Y lo que se hace para hallar la aceleración total es la suma de ambos. Uy, aquí algo pasó. Está sobreescribiendo. Sí, mira, algo pasó. Vamos a ver si lo... ¿No? Algo está pasando aquí. Sí, no sé. Ya veremos qué pasó. Vale, pues entonces aquí la suma de 1, 6 más 1, 2, las sumas de las Cis y las sumas de las Jotas, y da el vector final. Y esto debe ser lo mismo que tú encuentres trigonométricamente. Vale. Bueno, entonces hacer un esfuerzo por hacerlo, yo lo presentaré ya resuelto en la próxima clase, pero hacer un esfuerzo porque vale la pena, ¿vale? Y debe dar lo mismo. O sea que por eso por determinantes es mucho más fácil. Entendiendo lo que estás haciendo, pero es mucho más fácil. Por eso vale la pena hacerlo de ambas maneras. Vale, pues vamos a ver. Bueno, aquí ya no dará mucho tiempo, pues ya es la hora. Entonces, lo que haremos es, yo creo que vamos para la próxima clase, tenemos las presentaciones y luego esto que me interesa. Yo creo que haré un video explicándolo. Y ya está. Haré un video explicándolo para que lo miréis y me preguntáis sobre este ejercicio. Sobre este y el que sigue de barras, porque no nos va a dar tiempo. Pero los podéis hacer en plan. Porque por eso. O sea, haría ambos explicándolos. Por las dos bandas. En plan, con trigonometría y con determinantes. Sí, claro. A mí determinantes está bien, pero yo es que trigonometría no me gusta. Vale. Este solo necesita velocidades. Entonces este no sería tan favorecido para eso. Este solamente es velocidades y trigonometría. Entonces aquí sí. Este particularmente con trigonometría. Sí. Cuando hay aceleraciones y eso, entonces cuando ya determinantes ya te da un plus. Vale. Bueno, vale, pues entonces será eso. Vale, y después la idea es también hacer este. Creo que hay un vídeo sí, hay un vídeo de Elena con este ejercicio. Lo que haré entonces es, lo resuelvo nada más para mostrarlo, es mirarse el vídeo. Ahora lo veré colgarlo ahí, que esté en la plataforma ahora antes de irme, para que os miréis el vídeo. Y la próxima clase, nada más presento la misma, será una manera un poco diferente de hacerlo,
pero es lo mismo. Y ya si hay dudas, pues los aclaramos. Pero ya sí tendréis que haber hecho dos cosas para la próxima clase. Ver esto, que es el vídeo, veré colgado y que esté. Y después lo de trigonometría, intentarlo, hacerlo. Lo de la presentación es muy sencillo, o sea, elegir las hojas importantes, imprimir. Yo veré daros para mañana el feedback para que tengáis tiempo. Haré lo posible para tener que mañana en la noche ya esté, o jueves temprano, para que ya nada más os miréis, seleccionéis, podáis imprimir las pocas hojas que correspondan, 5 o 6 minutos, no más, sin céntimos, y ya está. ¿Hay que resumir el trabajo o cómo hemos resuelto? Bueno, depende de lo que el equipo considere importante. O sea, van a ver mis anotaciones. Van anotaciones también de cosas que están muy bien o cosas a mejorar. Entonces, cada equipo lo que considere, que oye, mira, las que creo que valen bien para mostrar que lo que hemos hecho es el QA Map, seguro. Pues esta, y esta, entonces eliges y ya imprime. Entonces ya es nada más presentar y que ya después ya la misma gente diga, oye, mira, de lo que yo vi que tú hiciste, ya puede preguntar, ¿no? Pero sí, porque será la única manera que podemos hacerlo corto. No. Lo que consideras que fue importante para tu trabajo. Y ya si mis comentarios, si consideras que, oye, mira, poner este comentario va bien. Ya está, ¿no? Por el motivo que sea, ¿no? Y ya está. Entonces, sí, las hojas que consideren pensando un poco, 5 o 10 minutos. Entonces pondré el vídeo y lo traeré resuelto y lo comentamos, pero no lo explicaré. Solo lo presentaré resuelto. En el entendido de que ya habéis visto el vídeo de Elena. ¿Vale? Para que sí, porque si no nos va a ganar el tiempo para que podamos avanzar. ¿Vale? Muy bien. Venga, pues entonces paro esto. Sí.